No te libra esta, ¿eh? No te he visto. Es que no, me has pillado de improviso, tío. Bueno, lo que venía aquí os gusta el tema de estar untado en aceite y esas cositas, ¿verdad? Porque esto de mola, ¿no? Esto de los tíos cuadrados, esas cosillas. Mira, nosotros aquí estamos con el... Con la barriguita. En mi casa, pero aquí tenéis abdominales de puta madre. Aparte hemos tenido un momento teniente de arrancar y es lo normal. Cuando tú arrancas con estas las cosas no funcionan. No pasa nada, es un Apple. Entonces no dices nada, te callas, lo arreglas como puedes y Apple nunca falla. ¿Cuántos fanboys de Apple hay por aquí? Que levanten la mano. Oye, están viendo Juanjo ahí. Juanjo lo está mirando, no te preocupes. Pues nada, a ver, empezamos un poquito tarde, vamos a darle caña. Y vamos a hacer un chiste, decir que somos gente neutral, con temas de Svelte y React, como veis, somos neutrales, super Svelte y super React, es lo que hay. Pero bueno, nos hemos puesto nerviosos, la verdad. Sí. Es una cosa así de decir, ay Dios mío, que no conecta. Que no conecta. Es lo normal decir esto. Pues vamos a darle caña. Lo primero, ¿quiénes somos? Pues mira, en 2014 un grupo de programadores que estaban en una consultora mecánica genérica salieron corriendo de ahí, harto de comer marrones, y montaron Lemon Cobo. Si los encontráis por ahí, pueden daros formación, consultoría, cositas de esas. Y somos de Ñaskin. ¿Quién conoce el concepto de Ñas? Ñapas. Un clásico, un clásico. Y nada, pues a correr a buscarlo en internet. Ese libro se compra y se pone en la estantería. Y bueno, aquí estamos. Aquí está Raulipa de Smith. Este es mi Twitter. Y aquí está MA Victoracus. ¿Qué preferís, MA Victoracus o MA Borregacus? Pues nada, vamos a darle caña. Librería y framework. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos de aquí programáis con Angular? Pobrecito, tío. Se han quedado en minoría ya, pero... ¿Cuántos con Vue? Mira los hippies, Lisette, ¿qué Lisette, pasa? Lisette. Ya no, ¿te ha gustado lo bueno? Eso, ¿y quién de aquí programa con React? ¿Y JQuery? Todavía no. Qué jodido, tío. ¿Y con Esbel? ¿Con Esbel? ¿Con Esbel nadie? Ahora me hace pregunta. Bien, ¿Cuál bien. es la sala? ¿Qué pasa con Blazor? ¿Nadie dice Blazor o qué? En el futuro, como siempre, ya lo sabéis, toma con nada. Bueno, pues, una cosa que estábamos acostumbrados a hacer tan modernos es arrastrar la mochila. Es decir, oye, yo tengo mi terminal de desarrollo del servidor, tengo mi navegador. Y tengo React, tengo mi aplicación, hago el bundling, eso es Webpack, o Create o el Dicte, o lo que sea. Por cierto, si queréis deporte de alto riesgo, intentar montar con Webpack desde cero la compilación de Angular, es muy divertido. Pues, pues conforme tú haces tu bundle, pues te llevas la mochila, tu aplicación y React a cuestas. Guay. Eso es lo normal hasta ahora, ¿no? Y ahora, ¿qué problemas tiene esto? Vamos a ver. Lo primero, arrastro mochila. Arrastro librería de regalitos, peso. Peso en el caso de React, si es React y React DOM son 50K. Y aparte de eso no es solo el peso de React DOM. El paseo en JavaScript que se lleva, que en un móvil chino el de tu abuela lo coges tal, y dices, madre mía, esto cómo va, ¿no? Después, tu aplicación se adapta a la sintaxis de JavaScript, cosa que está bien, pero también puedes tener tus limitaciones. Más cositas. Tus componentes se atan a versiones específicas de React. Y eso que dices tú, bueno, vale, no pasa nada, pues encapsulo un React dentro de cada componente, total son 50K, puedes jugar con eso. ¿Alguien vivió la migración de React 16 a 17? Creo que era esa, ¿no? La que metieron los hooks y que no era compatible. 16.8 entraron los hooks. 16.8, pues La anterior, la de cambiar los componentes de clase a los hooks, ¿no? Pues había una versión anterior que si tú intentabas combinarlo, haciendo un microfrontend, se iba al carajo. Dije, no, a partir de ahora utiliza esta. Y te quedas un cara de tonto diciendo, vale, pero esto es independiente, sí, pero no. Bueno, esas cosas. Y más cosas, un creador de librería tiene que tener mucho cuidado. Ojo a ver qué meto yo en la librería, que le voy a añadir peso y qué es útil y qué no es útil. Aquí me pueden decir, ¿se puede utilizar tree shaking? A veces funciona esto el tree shaking, pero ahí está metiendo complejidad, ¿no? Vamos a hacer un cambio de chip. Oye, y si hemos estado haciendo eso mal hasta ahora, y si yo en vez de arrastrar una mochila, lo que hago es quitarme la mochila. Es decir, yo tengo mi Svelte, tengo mi aplicación, y yo en tiempo de compilación y bundling, lo que hago es quitarle medio Svelte y transformar el código. Y ahora ya solo me llevo
ese bundle con mi aplicación, con el código transformado al navegador. Y esa aplicación es una aplicación plana en JavaScript, con todas las cositas del Svelte por dentro, pero una aplicación plana en JavaScript. Con lo que uno la monta en Svelte creo que pesa unos 3 kilobytes. No está mal. ¿Qué ventajas tiene esto? Oye, va librería mochila, en compilación se transforma el código, no me la tengo que llevar al navegador, no me tengo que adaptar a la sintaxis de JavaScript, puedo introducir azúcar, ya veréis que tiene un poquito de magia. Y mis componentes son JavaScript planos, es decir, oye, esto es interoperable con cualquier librería y esas cosillas. Ya no es el tema de eso es solo de React, eso es solo de Qt, esas cositas. Y aparte, un creador de librería no tiene ya que preocuparse tanto por el peso. Oye, yo añado nueva funcionalidad, si tú no la usas, no va a estar en tu mochila. Entonces, bueno, oye, está interesante. Oye, ¿qué pasa por aquí? Los frameworks modernos, no es como los de jQuery que estáis ahí, ¿no? Estáis ahí sobreviviendo, que jQuery volverá a traer la moda, hacerla bien. No ha vuelto siempre la que diga release, pues eso. Entonces, al necesitar acelerar un framework moderno, ¿qué pasa? Que tú tienes que actualizar trozos del DOM. ¿Y qué suele hacer con eso? Tú repintas la página cuando hay un cambio. O sea, si tú tienes información de un pedido y yo cambio una línea, pues ahí voy yo como un campeón pintando la página, pintando el pedido, pintando la cabecera, pintando el detalle, pintando la línea 2, la línea 3. Hostias, esto de rendimiento normalmente no te das cuenta. Pero si vas a algo más chungo, se te puede notar. ¿Qué hay? Hay optimizaciones. Oye, tío, virtualiza, use memo, no sé qué, ponte ahí a meterle cosas. Muy bien. Si yo tengo que hacer artificios para que eso funcione mejor, meto complejidad en mi desarrollo. ¿Y a quién le toca mantener ese proyecto? Si soy consultora de Madrid, lo mandéis a Málaga o Filipinas y lo que está en el medio cuando me guste, pero si no, ya sabéis dónde va, ¿no? Pues eso. Y lo dicho, oye, hay optimizaciones como Fiverr, React, cosas muy complejas, que cortan el render, hacen mil cosas, pero es complejidad, metes complejidad al código. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los re-renders con el Svelte? Te va a encantar, falta la musiquilla, espérate, te va a poner la musiquilla y esquinta todo. Pues bueno, ¿quién ha visto esta película? Levanta la mano. No sé qué película. Juanjo, cuenta. Ah, verdad, soy un cabrón. Un tío, Martin McFly, Bueno, pues aquí lo que dice el amiguete de los niños es re-renders, donde vamos no necesitamos re-renders. Es decir, es una revolución. O sea, el tema de ahora, no sé, igual el Svelte se va a tomar por culo. Lo siento por vosotros, los dos que estáis con el Svelte diciendo, esto es lo más, tío. Porque ahora mismo hay una nueva guerra de framework muriéndose. O sea, que si sale Lead, que si Polymer, que si ahora Dart, que si ahora Stencil, que si ahora tal. Y las empresas grandes, tú convences a un jefe, le vendes la moto y te meten un proyecto muy chulo para cambiarte de empresa al año antes de que salga a producción. Porque ya se ha muerto ese framework de moda, ¿no? Pero los conceptos del Svelte, seguramente, yo tengo el pálpito de que esto va a ir para adelante. Si no es Svelte será Svolto o cogerá, como hace Google, como siempre, dice hemos sacado un framework nuevo, se llama Svelte Plus y no está basado en Svelte. Como hicieron con Angular y el doble binding de WPF, vamos. Pues eso, vamos a ver qué es esto. Si no me hace falta tirar un re-render, es decir, repintar un componente, ¿qué más hay aquí? Fíjate, aquí yo he traído un azúcar. ¡Azúcar! No estamos en Cuba, estamos aquí. Vale, yo he traído un azúcar en una fantasía de binding. Es decir, una vez que compile el código, esto es que pone hello name, entre llave, el binding y el export de arriba es como unas propiedades. Pues si me vengo a test quirúrgico, este es el código compilado. Bueno, más o menos, está trampeado para que no se vea un pedazo de código enorme. Pero aquí tenéis el más interesante. Lo primero, aquí tenéis las props. Después yo declaro una variable por cada elemento y no de texto. Aquí yo me voy creando los elementos, ¿no? Para tenerlos listos para encontrarlos en el DOM. Me vengo al montaje del elemento, que esto se llama cuando se monta el elemento y hago los append child de los elementos. Y ahora viene la magia, ¿verdad, Víctor? ¿Verdad tu caneta? Ahí tenemos para actualizar los nodos en el DOM. Que realmente Svelte no tiene Virtual DOM. Y todo el mundo puede decir, bueno, si Virtual DOM entró porque el DOM real es muy lento, por eso se inventó el Virtual DOM, porque para acelerar ese proceso de actualizar nuestra aplicación, nuestro DOM, cuando nuestro estado de la aplicación cambia. ¿Qué pasa? Hay una frase que no es mía,
pero dice como que el Virtual DOM es más rápido que el DOM, es un meme sorprendentemente resistente. Y es verdad, si nos ponemos cuando lo de jQuery, que vais a buscar los nodos en el momento que queréis hacer algo sobre ellos y hay que seleccionarlo, hay que buscar en el DOM esos nodos, eso es realmente lento. Pero aquí no vamos a buscar los nodos siempre los tenemos apuntando ya en memoria. ¿Qué pasa? Eso, lo que el Virtual DOM entra ahí a decir, bueno, yo hago todas esas modificaciones en memoria, en mi Virtual DOM, que es más rápido, y después hago el proceso de conciliación, comparo con el DOM real, qué nodos son los que me cambian, y solo modifico esos nodos de ahí. ¿Vale? Esto realmente es un poco esa magia, pero sin tener en medio el Virtual DOM. Por eso, cuando alguien dice, si no tienes Virtual DOM, ¿cómo puede decir que Svelte es más rápido que React? O mueve el DOM más rápido que React. Y es precisamente por este tema. Entonces, Ahí está la magia. Fijaros, aquí hay un cambio y yo directamente estoy asignando a ese elemento HTML los datos que hay dentro. No estoy repintando cosas. Es decir, es como si tuviera mi mismo jQuery y en vez de hacer el $. Que se queda buscando como un cabrón, ya lo tengo cacheado. Los de jQuery, tengo framework. jQuery, ahí va. Ya lo dejáis del curro y os vais a los 15 meses. Estupendo. Bueno, y después cuando se destruye todo, pues en el touch elimino el elemento del DOM y fuera. Fijaros, de 2 líneas de código, lo que ha hecho la transpilación que me ha generado un troncho tremendo. Y ahí donde, fijaros que aquí no hay ninguna línea de código o sea, no hay ninguna referencia de Svelte, todo eso es JavaScript plano. Vamos a ir comparando, venga, estructura de componentes. Hello World en React, ¿qué tenemos aquí? Oye, pues JSX y JavaScript en estado puro. Y esto es muy bonito. A mí me gusta mucho React porque yo estoy picando JavaScript y esto es una función. Y para mí, pegando al lenguaje me gusta. Y ahora tenemos, bueno, aquí en el tema este de React, tiene una función que acepta propiedades, devuelve el método de React. Y ahora vamos a la parte de Svelte. Venga, Víctor. Mira, aquí Eliseo va a echar a llorar, ¿no? Porque esta parte le huele a Vue, tus tiempos pasados. Tiempos pasados fueron mejores, ¿verdad? Déjalo ya, Vue, vuelve. Vale, aquí veis precisamente exactamente el código similar en React, pero en Svelte. ¿Vale? Cuando ponemos un exportlet, estamos exportando esa variable hacia afuera, ¿vale? Por eso se considera una prop. Y realmente es exactamente lo mismo. ¿Vale? Aquí tenemos el código, aquí metemos el código de JSOTS, después tenemos el markdown, el markup, perdón, y al final los styles. ¿Vale? Esto es un componente típico de Svelte, un componente muy básico. Eso está estupendo. Si queréis meter varios componentes en un mismo fichero, la cagamos. Ahí lo lleváis. Buscad GitHub, multiple files, experte y está todo el mundo cabreado. Pero bueno, está chulo porque está muy ordenado también. Entonces tú ves código, ves markup y ves estilo. Venga, vamos siguiendo de caña. CSS, venga, vamos a hacer una comparación. React no tiene una opinión sobre cómo se definen los estilos. Y aquí viene una hostia de Grant Harris, ¿no, Víctor? Sí, porque dice que realmente si React es un framework de frontend que debería de tener una forma built-in de cómo tienes que estilar tus componentes. Aunque después puedas utilizar CSS sin JS, CSS modules, SAS, todo lo que queráis, pero por lo menos que te diga una forma de así tenéis que estilar los componentes en React. Eso es. En Svelte sí hay una forma de gestionar los componentes. Ellos por defecto te aíslan los estilos de cada componente. No te obligan a utilizarla, pero ya te dan una que te simplifica estilar los componentes con CSS. Vale, entonces React si lo usas tal cual puedes tener colisiones. Ahora bienvenido Webpack, CSS Modules, CSS sin JS, todas esas cositas. Y en Svelte el CSS que define un componente se queda ahí en ese ámbito. Lo normal en React es utilizar soluciones de terceros. ¿Quién pica React con CSS a pelo sin módulo y tal? Ya todo y empieza a meter palabras raras para que eso no colisione, ¿no? Y también puedes verte tirar de CSS JS, CSS módulo, lo que tú quieras, tienes esa opción. Más cositas, código reactivo. Vamos a ir un poco más de GPT para llegar a la demo. Sí. Pues imagínate, esto lo vamos en código ahora. Quiero que se le hace una búsqueda cuando cambio el campo set, tipo typeahead. Es decir, yo tengo, imaginaros, ¿se leen la letrilla? Estupendo. Yo tengo una lista de películas y un campo de búsqueda. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un useEffect y el tema del useEffect que trae corchete y le digo cuando cambie la propiedad set, vuelve a lanzar la búsqueda. Que levante la mano el que se ha olvidado una vez con esos corchetes. Yo tenía una
Camp. Y que estábamos cenando con la IP en la oficina y siempre alguien subía los corchetes y iba todo a tomar por culo y decía, mira, mismo que porque te decía, oye, has pasado el límite de 60 peticiones por hora, tal, y digo, ¿quién se olvida de los corchetes? Bueno, eso de los corchetes está chulo, pero metes complejidad. En el momento que metes complejidad la puedes cagar, y si la puedes cagar, pues seguro que la vas a cagar. Y en el verte que tenemos, esta es la magia. Esto es mucho más, para mí sí, es mucho más simple. De hecho, los UseEffects realmente casi que podrían, o se escuchó en algún momento que querían calcular ellos propios las dependencias según las variables que estás utilizando dentro. Sí. Y es lo que hace el código reactivo cuando veis el dólar y se abre bloque. El dólar en Svelte es que ese código es reactivo, ¿vale? Va a reaccionar a los cambios. Hay que cambiar un poquito el chip. Aquí no tenemos re-render. En React sí que se renderiza el componente completo y tenemos que sacar las partes que no queremos que se ejecuten a meterlas a un UseEffect, a cualquier otro sitio. Aquí no, aquí como no hay re-render, las partes de código que queremos que se reejecuten cuando hay algún cambio de estado se meten en código, en bloques reactivos, ¿vale? Con el dólar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una llamada a una API, ¿vale? Que es Movies, que se va a ejecutar cada vez que cambie Search, que es nuestro estado interno del componente. Y eso es verdad que lo que cambia. También hay forma de trucarlo y decirle, no solo con esta variable, pero eso es muy bonito. Si yo pico código y eso solo sabe cuándo reejecutarse. Ya va y corchetes, ¿no? Venga, vamos a darle. Ciclo de vida. Venga, ciclo de vida. Bueno, esto es muy divertido. Vale, aquí lo que estamos haciendo es tirar de dos tareas, la tarea A y la tarea B. Y aquí veis que hay mucho código. Si vais a ver que hay menos código, podéis pensar, es más bueno, hay menos código. Pero os digo una cosa, es más bueno la parte de React. ¿Alguien pega una voz fuerte y me dice por qué? Ahora es uno y una. Bueno, fijaros aquí, el tema aquí es que en estos dos UseEffects yo separo dos funciones separadas, es decir, A, ahí está cuando se ejecuta y cuando se limpia. B, aquí está cuando se ejecuta y cuando se limpia. Es decir, en este trozo de código yo tengo una cosa y esto una cosa. Y fácilmente puedo refactorizar y llevarla común. Aquí, en el amigo Svelte, lo tengo todo en plan fritanga power. Esto parece Angular, coño. Bueno, eso. No, Blazor. Entonces aquí en el Omon lo tengo que mezclar todo, no tengo otras opciones. Lo que pasa es que aquí Víctor va a decir, no chicos, ¿qué es lo que tengo que crear aquí? Ahí deberíamos meter los stores, que todavía no los conocemos. Vosotros estáis acostumbrados y eso realmente podríamos tener dos stores, un store A, un store B y tendríamos ya después cada desmontar lo que sea, lo tendríamos ya encapsulado cada uno en el suyo también. ¿Cuál es el problema de eso? Que ya de primera me está obligando a extraerme. Y no, yo quiero picar mierda y ir refactorizando. Ojo, eso es importante, esa mentalidad. Uno pica mierda para refactorizar, no uno pica mierda y dice commit push que el jefe está cabreado. ¿No? Eso es una cosa complicada. Llegar a ese nivel zen, yo no programo mejor que nadie, yo tengo más paciencia y a veces tengo el huevo de espartero porque es que si no, de primera no me van a salir las cosas bien. Como voy a hacer una cosa tan fumada que no va a salir para nada. Más cosas, el closure de la muerte. Esto lo veremos en la demo, esto es muy divertido. Cuando veamos la demo veremos cómo va esto, porque aquí tenéis un set timeout que pone la variable segundos a 1 y después de 2 segundos pone la variable segundos el mensaje de MSG por el total segundo más segundo. ¿Cuánto tendría que valer esto? ¿0 o 1? En realidad te van a pensar que 0. ¿Cuánto vale el inicio? Vale 0. ¿Y cuánto 1? Lo vamos a decir yo 3, 2, cabrones. Bueno, eso lo veremos. Es muy divertido eso porque es súper complicado, más súper complicado. Para resolver eso tienes que meter con useRef o picar dentro del código. No puedes meter un objeto todo, las cosas así. Eso no va. Y son de las cosas que te metes en una hostia. ¿Por qué? Porque este timeout está leyendo del pasado. Has pillado el DeLorean y te ha ido al pasado. Y esas cosas duelen, el tema de los callbacks. Dale caña. ¿Cómo sería eso en Svelte? Esto con Svelte no pasa. Simplifica mucho muchas cosas del proceso de desarrollo con los componentes. Vale, de todas formas lo veremos en demo, nos reiremos. Otra cosita, que conditional rendering. Chan. Rendering condicional es poner un if. Entonces, si voy a poner un if, yo quiero usar JavaScript y pongo un ternario. Y como Dios, no, ya está. Esto es, yo utilizo JavaScript. En el Verte, aquí el perraco guapo, JavaScript.
Este es el bus después de tomarse una barrita energética. Y en Svelte, ahí tengo un if que, bueno, se queda entre medias, ¿verdad? Me acabo de inventar una imagen memo. El if de Svelte. Que bueno. Angular también lo hacía y mira dónde llegó, pero, y era peor, era peor en también. Angular en el if, el tag ese raro, aquí por lo menos te hace algo así. Se lee más o menos bien, pero es verdad que... Que estaría guay utilizar JavaScript realmente. Sí. Venga, más cositas. Datos comunes. Oye, ¿qué hacemos si tenemos datos comunes? Típico rollo. Oye, el nombre del usuario, el tema de la aplicación, esas cositas. Que pueden ser tanto a nivel global como a nivel, imagínate, los datos de un montón de tags. Pues en realidad tiene el contexto, ¿verdad? Hay otras soluciones, que si JTAI, Recoil y tal, que son más avanzadas, esas cositas, que eso seguro que Liceo nos cuenta algo mañana, ¿verdad? No, spoiler, que va a decir que es la hostia, ya le vamos a revisar en la charla. Y también puede usar Redux. ¡Oh! ¡Ole! Ahí tenéis, ¿no? Pues eso. ¿Por qué Redux estamos todos demonizando Redux? Porque Redux se ha sobreusado. Redux era un framework que estaba, bueno, una librería, o como se llame ya, no sé ni qué nombre poner las cosas, un coso, era un coso que para ciertas cosas era muy chulo. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, una aplicación de casino que juega una partida de póker o de backgammon. ¿Qué pasa ahí? Si yo te guardo la partida entera, yo puedo ver exactamente dónde apretar la aplicación. Pero ¿qué pasa? Lo hemos aplicado para todo y es un peñazo. ¿Quién que usa Redux? ¿Y quién repetiría usando Redux? Vale, pues tendrá un escenario chulo para eso. Redux yo lo vendía mucho en empresas o arquitectos de software. Pues ya puedes grabar las cosas que hace el usuario. ¡Para adentro! Y después cuando empezaba con un programa decían, la leche. Pues Svelte, ¿qué tiene aquí? Puede usar stores, una solución global sencilla, puede usar story y contexto y ya está. Que esto lo vamos a ver más justito de tiempo. ¿Qué pasa si tengo muchos datos? Tengo un porrón de datos. ¿Qué pasa con React? Un memo, use memo, soy un chispa. Cuando empieza con use memo te pasa que le pasa un callback, ¿no? Y dice, bueno, también React mismo. Use callback. Te pistolizo, tal, cual. ¿Qué pasa aquí? No me pongo. Estamos metiendo complejidad otra vez. Y a poco que te equivoques y pase una propiedad de más, se va a repintar todo y la va a cagar. ¿Qué pasa con Svelte? ¿Qué tenemos aquí? Pues que Svelte realiza el test quirúrgico. Entonces ya el colega le gusta, mola. No te tienes que meter a esas complejidades porque ya te lo resuelve por ti. Más cositas. Interop. ¿Qué tal se lleva esto con esta tecnología? Vamos a ver, en React. React se pasa los web components por el arco del triunfo, ¿no? Por tomarlo tranquilo. Hay una pull request de hace 2 años abierta de vamos a integrarlo ahí ya, dale tú que a mí me hace gracia. ¿Por qué? Porque Facebook no se dedica a eso. Facebook tiene su herramienta y pues no le interesa tampoco mucho meter web components. Se pueden hacer sus ñapas para meterlos tal, pero bueno. Si quieres utilizar un componente real en tu tecnología, tienes que llevarte la mochila de React a cuestas. Y te lleva la mochila de React a cuestas, puede acabar con infierno de versiones. Que aunque se aíslen, hay ciertas versiones que rompen del todo y dicen, chicos, esto es lo que hay, a migrar, chavalote, a migrar. Pues, más cosas. Svelte. Pues tú puedes generar web components con Svelte. ¿Cómo? Ahora lo veremos después, tenemos que de tiempo. Poniendo un tag. O sea, te dice, tengo mi componente web component, le pongo un tag y ya mi componente normal ya es un web component. Svelte al final te va a compilar el código que tú pongas del componente que escribes en Svelte o en JavaScript plano o en otra cosa y te puedes generar web component perfectamente. Vale. Svelte no trae mochila, con lo que no tienes peso extra. Imaginaros que tuvierais 50 web components por ahí suelto, cada uno con su mochilita de código, con 2 cojones. Eso. Y el componente de Svelte es JavaScript, funciona donde quiera y no hay problema de versión. Eso es el meme de decir, for me no brainer. Está claro que en este caso, si tiene un caso de interop, típico marrón que está de moda ahora. Mi reserva de hoteles, de coche, lo quiero empotrar en una web, tal. Yo me acuerdo en un sitio de hoteles que decía, sí, lo quiero empotrar, ¿quién lo ha hecho? Fulano, ¿y qué ha hecho? Me he metido jQuery, tal, ha empezado por ahí, se está rompiendo todos los portales de los clientes. Bueno, cosas de esas. Y si, venga, vamos ya un poquito más la vendida de moto. Y si queremos una librería de componentes que podamos usar en otro framework. Esto es muy común últimamente, muchas compañías están detrás de esto, porque quieren su propia librería de componentes con sus propios estilos y poder utilizarlo en todos los productos que están desarrollando. Sí, y uno está en React, otro con Vanilla JavaScript, con diferentes tecnologías. Sí, el tema es que está la persecución del santo grial. Que eso es bueno, eso es malo, no bueno. sé. Eso va a dar pasta. Si sabéis, da pasta, y da curro, y el curro es divertido, y os respetan porque estáis más chulos. Cuando dejas de los chulos, vais. Pues,
El tema es, ahora mismo está esa tendencia, problemas que hay, puedes tener problemas de rendimiento, problemas de integración, búscate un framework que se porte lo mejor posible con esto. Y ya que las empresas grandes se pelean, yo me sé de una que tiraron por React, pero salieron champiñones en Angular, champiñones en Vue, salen champiñones por todos sitios. Entonces quieren buscar una forma común de manejar esto. Entonces, por un lado, yo puedo tener la librería de componentes en Svelte, puedo compilar a Web Components, puedo publicar en el NPM y puedo usarla en cualquier aplicación. En React a lo mejor te dará falta hacer adaptadores porque siempre tienes tu historia. Oye, quiero hacer un widget. Una vuelta de tuerca. Eso es. El tiempo, un hotel, ¿qué me han pedido a mí hacer poco de esas cosas? Yo que sé, cualquier aplicación, me imagino un laboratorio farmacéutico que quiere poner una búsqueda de sus clientes y que dé su panelito ahí. Pues oye, lo mismo, creo widget, compilo Web Components, publico y aplicación. Y esto ya es una fumada. Exacto. No sé si había enfrentado al microfrontend alguna vez. ¿Alguien que levanta la mano? Sara, dice. Pues he sufrido, ¿no? He sufrido. El tema del microfrontend hay muchas aproximaciones. Una es decir, yo lo quiero para hacer componentes separados y meterlos, tal. Bueno, va a tener un montón de gente hablando en diferentes cosas, es un poco rollo. Pero yo un uso muy bueno que le he encontrado en microfrontend, bueno, uno es también el de empotrar widgets. Es decir, mi widget de búsqueda de hoteles. Tengo una página especial de Tenerife Norte La Laguna y quiero poner un portal de reservas, o sea, un trozo de reserva del hotel La Laguna que me está pagando para hacer la reserva desde ahí. Oye, pues eso ahí es negocio. Y otro tema es, tengo una aplicación muchísima, enorme, y la quiero romper en subaplicaciones, pero compartir datos. Cuando esté en ese caso, lo primero que tenéis que hacer es decirle a vuestro jefe, no, lo partimos en aplicaciones separadas y que compartan la cookie de seguridad. Si dice, no, tenéis que compartir datos. Un ejemplo, un laboratorio, un hospital. Un hospital, me acuerdo que tenían 15 módulos y querían romper el microfrontend, porque separado no podía ser, porque el tío entraba por urgencia y ese mismo tío le consultaban a rayo X, le consultaban ambulancia, le consultaban alta en planta y eso eran módulos distintos. Pues ellos meten un marrón que te caga. Antes de decirlo algo, digo, voy a pensarlo. Y bueno, esto está chulo, ¿verdad? No estás seguro si es un meme o si es una campaña de marketing. Eso. Pues hemos llegado a las demos, que es lo que me gusta, tío. Voy a poner aquí a picar un poquito y tú vas diciendo las cositas. Bueno, en el PPT después nos apañamos pasado, hay un montón de referencias de cositas que creo que están bien. Y vamos a empezar, venga, aquí tenemos la aplicación de ejemplo, el Hello World. Aquí lo tenéis en React. Aquí tenéis un Hello World en React. Nos venimos aquí al index. No se te está viendo, ¿eh? Está en la... Oh, se acabó el PowerPoint de punto de poder. Espérate, o el point se acabó. Ah, ahora. Ahora sí. Bien. Bueno, aquí tenéis Hello World. Y es lo que hemos comentado. Props, nombre, Hello World, props, un H1 y el binding. Qué bien. ¿Qué pinta tiene esto en React? Perdón, en Svelte. Se me ven los colores. Me vengo aquí, pongo un Svelte y fijaros, script, lenguaje, TypeScript. ¿Quién de aquí soy de TypeScript? Uy, lo demás contáis con JavaScript, qué valiente, tío. Me invitáis, JS2 en la polla, no, eso. Bueno, aquí tenéis un export, un hello name, esas son las props, y aquí lo ponemos. O sea, esto más o menos facilito, ¿verdad? Vamos a meternos en más chimichangas. Venga. DOM update. Este ejemplo está gracioso. Yo tengo aquí un nombre, Pepe, Pérez, y se va concatenando. Le he puesto un timestamp para forzar a que haya que hacer algo de código dinámico. Y una dirección, ¿no? Calle Las Palomas, por ejemplo. Vale. El render de abajo es cada vez que se renderiza el componente del formulario. Aquí estamos, veis que hay rendering going on. El console log. Para diversión. Voy a poner el código. Bueno. Venga, aquí tenéis user profile, tengo un nombre, un apellido, una dirección. Tengo aquí un user state para tener esta información guardada. Tengo aquí el nombre, el apellido, la dirección y tengo un full name, que no lo he puesto directamente calculado en el render para que se vea un poquito cómo se maneja esto. Aquí con useState estoy escuchando al nombre y al apellido y cuando se cambia el nombre y el apellido, entonces cambio el set full name. Aquí tenéis user profile name, user profile name y el más random que he puesto para meter un número aleatorio para ver si está cambiando. ¿Qué pasa con esto? Que ya empezamos con el cachondeo aquí, ¿verdad? De los corchetitos, ¿no? Y he puesto un console log para cada vez que se renderiza y como veis, cada vez que yo cambio algo, se vuelve a repintar el componente.
Si esto fuera un tema crítico de rendimiento, podría separar el nombre y el apellido en un subcomponente, utilizar useMemo, decirle que solo cuando cambie eso, tal, mil cosas. Pero como no, pues estoy repitiendo el componente entero. Y ahora esto vamos a verlo. El código de Svelte, que es muchísimo más simple. Eso, dale caña. Ábrelo. Levantéis, Svelte, aquí está el código. A ver, más chico. Todo tuyo. Y es todo el código de React, y al final se nos queda en el bloque que queremos que sea reactivo, ¿vale? Que realmente es calcular ese full name añadiéndole un más random, simplemente. ¿Vale? Y no tenemos re-render, no tenemos que añadir código extra, no tenemos que inventarnos que si el memo para que no se nos re-renderice, o sea, para evitar re-render que no sea necesario, etc. Fíjate, ahora yo aquí cambio el nombre, pongo Pepe, y veis que aquí me sale React TikTok in Action, es decir, me estoy ejecutando esto porque estoy tocando el nombre del apellido. Pero si, por ejemplo, toco la dirección, Ese código no se ejecuta, ¿vale? el código no se ejecuta. Porque no hay ningún estado dentro de ese bloque de código reactivo que esté cambiando. ¿He tenido que hacer USF, corche, testar? No, he Nada. soltado el código y anchas castillas. ¿Esto mola o no? ¿Qué os parece? Está guapo. Y de repente diciendo, no, me siento svelte. Nosotros miramos al Svelte como un bicho raro y empezamos a tocarlo un poquito y acabamos como en su día React con Angular, que decimos, Angular JS es la hostia, React es una mierda. Y después, oye, pues React me gusta, pues está bien. Pues es lo que pasa con esto. Conforme más te metes, más te engancha. Venga, siguiente demo. Vamos a ver con CSS. Aquí tenéis un ejemplillo con CSS y aquí tenéis dos componentes. Me vengo aquí a Standing CSS y vamos a ver componente A, que tiene un H2 con un class name de myH2, ¿de acuerdo? Y aquí tengo un H2 estilado con un background light blue. ¿Veis el background light blue aquí? No. Y el H2 sí lo tiene aquí. Y el componente B he copiado los mismos nombres de clase. ¿Qué pasa? En Webpack Config tengo habilitado CSS Modules. Con lo que si os fijáis, vamos a inspeccionar esto. Si os fijáis que tiene un chorizo de clase, la PC de 3, tal, que eso lo podéis tocar con Webpack Config, que será el nombre más amistoso. Pero aunque utilices ese CSS Module, el amigo H2 me machaca. Es decir, Rebecca Parker sale el último y el light blue aquí nunca va a aparecer, el color de fondo. Vamos a ver esto con el amigo Svelte, a ver qué tal. Me vengo aquí y se ve uno azulito clarito y otro moradito. Como debería de ser. Si te fijas aquí no hemos hecho nada raro. Aquí en Standing CSS, aquí está el H1 con la clase y aquí abajo tenéis el H1 y el myH1. Es decir, esto está encapsulando tanto el myH1 como el elemento H1, que eso sería global, ¿no, Víctor? Sí, no, global no, eso te hace el scope al componente donde tú lo estás definiendo. Sí, Lo puedes declarar global también, si le haces global H1, te lo declaras para todos los H1 de tu aplicación. Después podemos preguntar. ¿Sí? Vale, guay, tío. Igualmente no se puede, al final no se le crea un fichero eterno si es un componente de clase. O sea, a la hora de poner puntos como Sí, eso es una historia. Que mucho. Si tienes muchos estilados en ese componente, sí. Sí que puedes también elegir decir, bueno, dejo los estilos al final, etcétera. Ahora mismo no puedes sacarlo de dentro del fichero, pero seguramente en un futuro se pueda. Es un framework bastante jovencito, ¿vale? Y todavía está evolucionando. También puedes utilizar CSS Module si quieres. Si no te convence esto, pues si haces CSS. Esa digamos la forma que él te da, el built-in, y si no te convence También no te gusta trabajar así, puedes hacerlo de otra Si forma. tiene un chorizo de estilos, yo diría que es un mal olor. Yo diría, hostia, pues ese componente lo tienes que romper su componente. Tendrías que componentizar más. Ahí avanza, ahí estoy de acuerdo que ahí. Vale, venga, vamos a la siguiente. Me vengo aquí a Amigo React y vámonos al código reactivo. Aquí ves que tengo una lista y elijo, por ejemplo, AM y me va filtrando nombres de películas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos aquí? Como hemos visto antes, que fijaros en el Reactive Code, tengo aquí un index, tengo un get movies y tengo el search. Cada vez que en el input yo cambio el search, pues se me ejecuta este código. ¿Queremos hacer un debug un tal? Métete un poquito en cosas más fumaditas, porque o utilizas un nuevo de React, o te bajas un flow de use debounce y te pueden hacer cosas. Pero bueno, aquí tienes esto y tienes que acordarte lo del search. Vámonos ahora al amigo, era Reactive Code, ¿verdad?
Ahora amigos, vete aquí lo mismo, pongo AM y sale aquí esta peliculita. Y ahora me vengo yo al Reactive Code y dale tu caña, Víctor. Nada, lo mismo que el mismo ejemplo que antes. Lo único que se va a ejecutar el bloque reactivo cuando cambie search, que es el estado interno que tenemos ahora mismo en el componente. Simplemente. Vamos a ir a más chicha. Let's go to more chicha. Vamos a darle caña. Life Cycle Async. Este es el ejemplo de la muerte. Este me encanta, tío. Este es rompepelota. Este para las pruebas técnicas esas de los curros. Pues eso. ¿Sabéis cuál es el problema de estas cosas? Que es un casualista. Pero ese casualista te va a pasar un día y te va a volver loco. Y va a decir, hostia. Veamos esto. Este no es el que he puesto ya. Uno más para acá, que era el de Reactive Code. Vamos aquí al index. Guay. Venga, aquí tenemos... no, dice que no era. El 0.5 era sin closure. Cierto, tienes toda la razón. Vale. ¿Qué pasa aquí? Cuando llego seconds a 1, ¿vale? Se pone en esa ejecución. Pero React, este es el timeout, este es el mesas, lo va a ejecutar con cuando lo va a ejecutar va a tirar de las variables que había en la ejecución anterior de la función. Porque sabéis que en React estas funciones se ejecutan y mueren, se ejecutan y mueren. Por eso, aunque hables el seconds aquí a 1 y 2 segundos después lo ponga, lo voy a utilizar aquí y me va a dar 0, valor inicial. Porque cuando se ejecutó este timeout, cuando se ejecutó el callback, esto se quedó ahí. Estas son de las cosas que dice JavaScript, hay que aprender los principios, porque el principio de closure es de JavaScript, no es de React. Y si no lo sabes, se te puede dejar frito. Solución de eso, puedes meter esto en un objeto, utilizar useState con parámetro, o otra opción, ya lo he comentado, por tiempo no lo voy a mostrar, es utilizar useFetch, que es una variable inmutable y que aquí guarda la filetilla de lo que hay. Metemos más complejidad, metemos más porquería y empieza nuestro código a liarse. Más cosas que aprender también, curva de aprendizaje más complicada. ¿Os ha pasado a uno de vosotros el problema este de useRef? Sí, a ver que sí, lo hemos jodido vivo. Y si no, los que os pasen ya el cinturón naranja de React, cuando os pase eso. Vamos a ver esto de aquí qué pasa. Vámonos ahora a SyncClosure, que esto funciona y veréis que en el Svelte hay que meter una de código tremendo para solucionar esto, ¿verdad? Nos metemos esto de SyncClosure, ¿verdad? Sí. Venga, vamos aquí y aquí lo tenéis, que es como hemos visto en el TPT. Todo mucho más sencillo. Tal cual tiene que funcionar. Cuando esto se haga seco, cuando se ejecute, va a trincar el valor bueno. Hostia, pues ya está. Un problema menos, ¿verdad? Venga, seguimos. Chan, sí, ya va. Conditional rendering, lo que hemos comparado aquí. Este lo enseño así del tirón. Veis que aquí tengo un show name, un ternario y las dos opciones. Y como hemos visto antes, que se veía muy bien en el PPT, de conditional rendering, tenemos aquí el if de la muerte, que ya es más defendible, menos, cosa de cada uno. Más cositas. Vámonos ahora a datos comunes. En datos comunes, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo mi contexto de React, mi user context, create context, mi proveedor, y después esto lo utilizo aquí con my context provider, y aquí en componentes, cuando yo quiero usarlo, le hago un use context de my context y lo encuentra. En Svelte tengo dos sabores. Fijaros, en Svelte puedo common data, yo me puedo crear un store y este store, Víctor, es como si fuera un singleton, ¿no? Es como un singleton, pero tiene reactividad, ¿vale? Algo global, puedes acceder desde cualquier componente de la aplicación si te lo creas en un fichero TypeScript TS, te creas un store, puedes acceder desde cualquier punto de la aplicación. ¿Vale? Por eso lo de un singleton, pero que es reactivo. Si eso cambia, tu componente se va a refrescar también. Si digamos que aquí puedo decir que me trae mi import full name store y aquí lo estoy usando. También en vez te da la opción de poner, utilizar contexto. Exacto. A ver. Los contextos, tú vas a poder declarar el contexto igual que React. Te declaras el contexto a una altura de la jerarquía de tu árbol de componentes y solamente los componentes a los que europeas van a tener acceso a ese contexto. Aquí lo creo, aquí hago set context y después cuando me haga falta, aquí en el componente principal, a ver si lo encuentro, components, context, todo tengo que. Aquí yo tengo mi user
Venga, vamos ahora aquí a carga de datos. Este es un flipper. Hemos hecho un poco el burro, nos hemos puesto en modo Bilbao. Y nos acabamos de crear aquí, esto tarda un poquito, por 10.000 elementos, con un checkpoint y la cajita de texto. ¿Cómo va a funcionar esto con React? Yo pongo aquí Canarias... Son dos estados internos, ¿vale? Una lista de los checks, de los estados de cada uno, y otra lista con 10.000 elementos con los textos de cada input. Pues mientras estabas hablando, Víctor, ya te... Ha tardado, ¿eh? Si quito el checkbox... Mira, aquí se ha portado, a ver aquí. Sí, no es igual de eso, pero escribe algo. Pero si tecleo, he puesto hola, se queda pillado. ¿Qué pasa? Podríamos optimizar aquí el use memo, tal, lo que tú quieras. Aún así, el bucle de pintar los 10.000 elementos lo va a hacer, lo que pasa es que yo puedo saltarme renderizado. Es decir, por aquí, yo tengo aquí... El map del render al final se ejecuta, que después cada uno de los elementos que hay dentro tienen un memo y te va a devolver el mismo elemento que había y después en el proceso de reconciliación va a decir este ya no hay que cambiarlo, vale. Pero eso se ejecuta, el bucle se ejecuta. Vale, vamos a mirar ahora en el verde, a ver si lo encuentro, un momentito. Dataloga, venga, tarda un poquito en cargar. Eso sí, la primera carga es fuerte. Sí, pero eso es del navegador normal. Venga, ya tengo esto aquí, venga, genial. Vamos a tocar lo de Canarias JS. ¿Os acordáis que estaba hablando Víctor para darle bomba al navegador y eso tiraba como podía? Pues aquí ponemos Canarias JS y va de bus. Bueno, va de pi. Eso, el bus me ha dicho que no le gusta eso. Bueno, pues veis que va casi en tiempo real, o sea, va bastante bien. Y el código no hay nada raro, el código es código normal y corriente. La última, y ya lo dejamos aquí, porque si no ya no vamos a perder todo el tiempo, vamos a ver la de Web Components. En React la de Web Components es para ti, no hay, y aquí en Web Components veis que hay una serie de botones. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Si nos venimos al Web Component, ¿cómo hemos conseguido el Web Component? Ese es el demo, ese es el de demo, ese ahí. ¿Vale? Eso ahí arriba, de Svelte Oceans, Tag, Canarias, JS, Button, es como quieres llamar a tu Web Component al final. Si tienes eso y con una opción que es un true en las opciones del rollup o del bundle al final que te cree que te esté ejecutando Svelte, en lugar de generarte las clases JavaScript, te va a generar un Web Component como tal. ¿Vale? De hecho, pero el código es el mismo componente de Svelte, ¿vale? Igual que si nos sacáramos Web Component. Y si te vas a la demo, fijaros cómo ahora importamos, si te vas arriba, importamos el Web Component y ya lo utilizamos como un Web Component real. ¿Vale? Como si lo... Exacto. Incluso le podemos meter, no sé si había trabajado con CSS, pero podemos incluso inyectarle estilo desde el componente padre, etcétera. Y para terminar, que no está... ¿Habéis trabajado con Web Component los que trabajabais con Svelte? ¿Habéis trabajado con Web Component con Svelte? No, ¿verdad? Bueno, y para terminar, aquí tenéis Web Component integrado con SLBus, ¿no? Sí, eso es una pequeña librería de componentes creado con Svelte, pero que lo que te van a escupir son Web Components, ¿vale? Y encima están dentro de un storybook. Si entras dentro y le das a inspeccionar el botón... El botón este, ¿no? ¿Vale? Podéis ver que tiene el Shadow DOM. Ahí está, ¿vale? Es el Shadow DOM y todo lo de dentro ya es el componente que te ha generado. Esto es muy interesante porque realmente lo hemos desarrollado con Svelte, lo compilamos con Web Component y ahora ese mismo componente ya lo podríamos utilizar en cualquier proyecto. No tiene que ser de Svelte. Y con esto cortamos un poco... Espérate un momentito, voy a decir un poquito. Esto está guay, pero abre del login. ¿Qué? Abre del login. Porque dice, bueno, si estamos creando componentes de Svelte y al final generamos Web Component, esto es un botón, esto es una tontería. Pero un componente de Svelte por debajo podemos componentizar mucho. O sea, podemos meter, por ejemplo, este formulario de login, ¿no? Esto realmente son muchos componentes de Svelte. Desde los inputs, el botón, lleva font para validaciones del formulario, ¿vale? Para que te valide el formato de email o lo que sea, incluso una llamada a una API. Y después de todo eso, decir, bueno, pues la última capa que yo voy a sacar hacia afuera, el último componente, digamos, de todo, el de arriba, el de más alto nivel, le digo que sea un Web Component. ¿Qué ocurre? Que es un Web Component que por debajo te está utilizando un montón de clases de JavaScript, porque las demás no estamos diciendo que las generen Web Component.
Entonces podemos crear incluso componentes bastante con mucha funcionalidad y que podemos usar en un montón de sitios. ¿Vale? Por eso decía, si esto lo llevamos ya al límite y lo que creamos es una aplicación completa en Svelte y la última capa se la dejamos en Web Component, podríamos incluso meter aplicaciones completas, pero como Web Component en una aplicación host. Y ya cierro. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido todo un poco a hostia porque había algunos problemas.